La Fórmula 1 no solo es velocidad, es legado. Es historia escrita en sudor, sangre y gasolina. ¡Chao! A lo largo de más de 70 años, escuderías legendarias han dejado su huella, no solo por la cantidad de victorias que lograron, sino por cómo cambiaron el deporte para siempre. Hoy, en Escudería Patrón, recorreremos las hazañas de los más grandes, los nombres que definieron generaciones y los escudos que infundieron respeto. Estos son los 10 equipos más exitosos en la historia de la Fórmula 1. Nota: para este ranking tomamos en cuenta únicamente dos factores: los campeonatos mundiales de constructores y los campeonatos mundiales de pilotos ganados por cada equipo. No estamos evaluando la historia completa de cada escudería, ni su impacto cultural o legado a largo plazo. Aquí hablamos de resultados, de títulos, de gloria pura y dura. Ahora sí, arranquemos. Puesto número 10. Sí, en esta posición no hay uno, hay 6. Tyrrell, Benetton, BRM, Matra, Vanwall y Brown GP. Equipos que, aunque no dominaron por décadas, lograron inscribir su nombre en los libros dorados de la Fórmula 1 con al menos un campeonato de constructores y títulos de pilotos. Tyrrell dio a conocer el mítico Jackie Stewart, ganador de 3 títulos de pilotos y 1 de constructores. Su auto de 6 ruedas sigue siendo uno de los más recordados de todos los tiempos. Benetton, con Michael Schumacher al volante, sorprendió al mundo a mediados de los 90. Ganaron 2 títulos de pilotos y 1 de constructores, antes de llamarse Renault. BRM y Matra fueron campeones en épocas de transición, equipos valientes que desafiaron a gigantes con pocos recursos y mucha ingeniería. Y luego está Brown GP, un milagro de una sola temporada en 2009. Pero vaya, sin presupuesto y con un chasis reciclado ganaron ambos títulos, a manos de Jenson Button. Fue su única temporada en la F1 y se fueron como campeones. Cada uno de estos equipos tuvo su momento de gloria. Muy breve, sí, claro, pero suficiente para entrar en la historia. En un deporte donde la consistencia lo es todo, ellos demostraron que a veces un golpe maestro basta para hacer historia. ¡Hey! Detente un momento. Te invito a que te suscribas a este canal de Escudería Patrón si te está gustando este video. Es un proyecto nuevo y con tu apoyo llegaremos mucho más lejos. Gracias. Continúa viendo el video. Puesto número 9. Renault. Hablar de Renault en la Fórmula 1 es hablar de una escudería que supo transformarse, que pasó de ser un actor discreto a convertirse en el equipo que derrocó al imperio más poderoso en su época. Renault debutó en la Fórmula 1 en los años 70, introduciendo su motor turbo y siendo pioneros tecnológicos, pero su momento de gloria llegó mucho después. En 2005, todo cambió, con un joven y apasionado Fernando Alonso al volante y un equipo liderado por Flavio Briatore. Renault construyó un monoplaza excepcional, el R25. No era el más rápido en línea recta, pero su equilibrio, tracción y fiabilidad eran casi perfectos. Ese año terminaron con 5 años consecutivos de dominio de Ferrari y Michael Schumacher. Y no fue casualidad, al año siguiente, en 2006, lo volvieron a hacer. Renault repitió la hazaña, campeón de pilotos y de constructores. El español se convirtió en el bicampeón más joven de la historia en ese momento, y Renault en el equipo que le puso fin a la dinastía roja. Pero su legado no acaba ahí. La marca del rombo también fue una fuerza dominante como motorista. Equipos como Williams, Benetton, Red Bull lograron títulos usando sus unidades de potencia. Incluso durante la era híbrida, siguieron presente como una de las figuras claves en la parrilla. Puede que su éxito como escudería haya sido breve, pero su impacto fue total. Renault demostró que con el auto correcto, el talento adecuado y la suficiente ambición, cualquier gigante puede caer. Puesto número 8. Cooper. En los años 50 la Fórmula 1 era un deporte dominado por grandes bestias con motores al frente y chasis pesados. Pero entonces llegó Cooper y cambió la Fórmula 1. La escudería británica fue la primera en desafiar la lógica establecida, introduciendo una idea revolucionaria: colocar el motor en la parte trasera del auto. En un principio muchos se burlaron, parecía una locura claramente, pero en pista fue otra cosa. Con Jack Brabham como piloto estrella, Cooper ganó 2 campeonatos de pilotos en 1959 y 1960,
y aunque en este entonces no existía el campeonato de constructores como hoy lo conocemos, su dominio fue innegable. Ese diseño, el del motor trasero, es hoy el estándar absoluto en la Fórmula 1. Ningún equipo volvería a fabricar un monoplaza con el motor adelante. Cooper no se mantuvo como fuerza dominante por mucho tiempo, pero su aporte fue trascendental. No solo ganaron títulos, también cambiaron el ADN de este deporte. En una época donde la tradición era ley, ellos apostaron por la innovación. Y gracias a eso se ganaron un lugar en la historia como pioneros, como visionarios. Puesto número 7. Brabham. Si Cooper fue el equipo que cambió la ingeniería, Brabham fue el que demostró que un piloto también puede ser constructor y campeón al mismo tiempo. Fundado en 1960 por el campeón Jack Brabham y el ingeniero Ron Tauranac, este equipo británico se convirtió rápidamente en una potencia emergente. Lo que nadie esperaba era lo que ocurriría en 1966. Jack se convirtió en el único piloto en la historia de toda la Fórmula 1 en ganar un campeonato mundial con un auto construido por su propia escudería. Una hazaña irrepetible. Brabham logró 2 títulos de pilotos, uno con el propio Jack y otro con Denny Hulme, además de 2 campeonatos de constructores. Pero más allá de los trofeos, Brabham fue sinónimo de innovación constante. Durante los años 70 y principios de los 80, ya bajo el mando de Bernie Ecclestone, el equipo siguió desafiando límites técnicos. Fueron pioneros en el uso del revestimiento de combustible en carrera, probaron suspensiones activas y hasta se atrevieron con el polémico Fan Car, un monoplaza con un ventilador trasero que generaba carga aerodinámica extra. Y obviamente fue prohibido tras una sola victoria. De hecho, tengo un video que te recomiendo ir a verlo, te lo dejo por aquí. El legado de Brabham no solo está en sus títulos, está en su mentalidad. Puede que hoy no esté en la parrilla, pero Brabham dejó una huella que nunca se borrará. Puesto número 6. Red Bull Racing. Cuando Red Bull llegó a la Fórmula 1 en 2005, nadie imaginaba lo que estaba a punto de construir. Un equipo nuevo, pero con el respaldo de una marca de bebidas energéticas. Parecía mucho más una estrategia de marketing que una amenaza real para los gigantes del deporte automotor. Pero detrás del logo del toro había algo mucho más serio. Tenían recursos, tenían dinero, ambición, y pronto tendrían también a Adrian Newey, uno de los ingenieros más brillantes de la historia de la Fórmula 1. La historia cambió para siempre en 2010, con un auto diseñado al detalle y un joven y talentoso alemán llamado Sebastian Vettel. Red Bull conquistó su primer campeonato mundial. No se detuvieron ahí. Ganaron 4 títulos de constructores y 4 de pilotos consecutivos entre 2010 y 2013. Un dominio casi absoluto. Tras unos años de altibajos, el equipo resurgió con fuerza en la era híbrida en 2021 con Max Verstappen, donde le arrebató el título a Lewis Hamilton. Y desde entonces Red Bull ha entrado en una fase de supremacía. Ganaron todos los títulos hasta 2024. Con 6 campeonatos de constructores y 8 de pilotos, Red Bull es el equipo más joven del top, pero también uno de los más temidos. De novatos a titanes. Así se escribe una dinastía. Puesto número 5. Lotus. Sí, si hay un equipo que simboliza la elegancia, la audacia y la genialidad técnica, ese es Lotus. Fundado por Colin Chapman, uno de los ingenieros más revolucionarios de la historia del automovilismo. Lotus no solo ganó carreras, cambió la Fórmula 1 para siempre. Chapman creía firmemente en una idea, y esa filosofía dio forma a algunos de los autos más innovadores jamás vistos en el paddock. Fueron pioneros en usar el efecto suelo, introdujeron los alerones dinámicos y adoptaron diseños que el resto tardó años en comprender. Con 7 campeonatos de constructores y 6 de pilotos, Lotus dominó varias etapas de la Fórmula 1. Especialmente en los años 60 y 70, tuvieron en sus filas pilotos legendarios como Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti y Ayrton Senna. Jim Clark en particular fue el alma del equipo durante los años dorados. Ganó 2 campeonatos mundiales con Lotus antes de su trágica muerte. Su conexión con el equipo fue tan profunda que incluso hoy se le recuerda como uno de los dúos más dinámicos entre pilotos y escuderías. El auto negro y dorado de John Player Special no solo corría, también imponía respeto. Lotus era el equilibrio perfecto entre estilo y eficacia. Aunque su etapa en la Fórmula 1 terminó hace décadas, su legado es inmenso. Lotus no solo ganó títulos, redefinió cómo debían pensarse y construirse un auto de Fórmula 1. Puesto número 4.
Mercedes. Mercedes no es nuevo en la Fórmula 1, pero su época de gloria más impactante llegó en tiempos recientes. Aunque debutaron en los años 50 y lograron 2 campeonatos con Juan Manuel Fangio, el verdadero poder de la estrella plateada se desató en la era híbrida. Todo cambió en 2014, con la llegada de los motores V6 turbos híbridos. Mercedes diseñó un monoplaza imbatible. Marcó el inicio de una de las mayores rachas de dominio jamás vistas en la historia del deporte. Del 2014 al 2020, Mercedes ganó 7 campeonatos de constructores consecutivos y 6 títulos de pilotos, 5 con ellos con Lewis Hamilton y 1 con Nico Rosberg. Y aunque en 2021 perdieron el campeonato de pilotos en la última vuelta de la última carrera, siguieron ganando el de constructores, sumando así su 8º título consecutivo. Más allá de los números, lo impresionante fue la forma: autos veloces, eficientes, casi sin errores de fiabilidad, una maquinaria alemana funcionando con precisión quirúrgica. Lewis Hamilton se convirtió en el rostro del equipo, igualando los 7 títulos de Michael Schumacher y rompiendo récords carrera tras carrera. Pero no se puede hablar de Mercedes sin mencionar a Toto Wolff, el arquitecto de esta hegemonía moderna, ni al equipo de ingenieros que convirtió la fábrica de Blackley en fortalezas de innovación. Con 7 campeonatos de pilotos y 8 de constructores, Mercedes no solo dominó una era, impuso un estándar. Y aunque en los últimos años su rendimiento ha decaído, su huella en la historia reciente de la Fórmula 1 es imposible de ignorar. Puesto número 3. McLaren. Entrando en el podio tenemos ya a McLaren, que no solo fue una escudería histórica, es sinónimo de grandeza, evolución y pilotos legendarios. Fundada en 1963 por Bruce McLaren, el equipo fue creciendo paso a paso, hasta convertirse en uno de los más exitosos en la historia de la Fórmula 1. A lo largo de las décadas, McLaren ha sido casa de algunas de las mayores estrellas del automovilismo: Ayrton Senna, Alan Prost, Niki Lauda, James Hunt, Lewis Hamilton, Häkkinen y muchos más, todos ellos campeones del mundo bajo el emblema de la flecha roja. Con 8 campeonatos de constructores y 12 de pilotos, McLaren ha ganado en todas las eras, desde los duelos dramáticos entre Lauda y Hunt en los 70, pasando por la mítica rivalidad interna entre Senna y Prost, hasta el surgimiento de Hamilton en 2008. Más allá de los títulos, McLaren es una escudería que siempre ha representado innovación, diseño audaz y un espíritu competitivo feroz. Aunque en los últimos años han pasado por altibajos, su legado es intocable, y estos últimos 2 años ha resurgido de una manera bestial. McLaren no solo hizo historia, la sigue escribiendo. Puesto número 2. Williams. Y en segundo lugar de este podio de mejores equipos, tenemos a un equipo que probablemente hoy tú pensarías que no ha sido exitoso. Sí, Williams. Y aunque hoy muchos solo lo recuerden como un equipo de mitad de parrilla para abajo, hubo un tiempo en el que esta escudería británica lo fue todo. Fundada en 1977 por Sir Frank Williams, se construyó desde cero, sin el respaldo de grandes fabricantes ni presupuestos descomunales. Era una escudería puramente independiente, confiaba en el trabajo duro, la ingeniería precisa y el talento humano. ¿Y sabes qué pasó? ¡Funcionó! Entre 1980 y el 1997, Williams vivió su época dorada. Ganaron 9 campeonatos de constructores y 7 campeonatos de pilotos con leyendas como Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alan Prost, Damon Hill y Jack Villeneuve. Su dominio técnico, especialmente en los 90 con el FW14 y el FW18, era temido por toda la parrilla. De hecho, tengo un video de los autos más dominantes en este canal. Te lo dejo por aquí para que vayas a verlo. Una de las claves fue Adrian Newey, aún joven en ese entonces, ya que fue clave para el diseño de algunos monoplazas más avanzados de la era. Pero no todo fue gloria. En 1994, Williams vivió uno de los capítulos más tristes en la historia de la Fórmula 1, la muerte de Ayrton Senna en Imola, al volante de un Williams FW16, una tragedia que marcó un antes y un después. A pesar del dolor, Williams siguió compitiendo, siguió ganando, se mantuvo como referente técnico y competitivo durante más de 2 décadas. Hoy, aunque los resultados ya no lo acompañan como antes, su nombre sigue generando respeto, porque Williams no solo ganó títulos, lo hizo contra gigantes, lo hizo con carácter y lo hizo con pasión. Puesto número 1. Escudería Ferrari.
Y en la cima del podio tenemos al icónico Ferrari. Ferrari no solo es una escudería, es la esencia misma de la Fórmula 1. Desde la primera temporada en 1950 hasta hoy 2025, ningún otro nombre ha estado tan ligado al deporte ni ha cosechado tantos triunfos a lo largo de tantas generaciones. Con 16 campeonatos de constructores y 15 de pilotos, Ferrari es numéricamente el equipo más exitoso en la historia de la Fórmula 1. Pero más allá de los títulos, lo que realmente lo distingue es su legado. Cada década ha tenido un Ferrari icónico. Cada generación ha visto a un campeón vestirse de rojo. Nombres como Alberto Ascari, Niki Lauda, Michael Schumacher y Kimi Räikkönen han sido parte de su historia gloriosa, pero el más recordado de todos es sin duda Michael Schumacher. A comienzos de los 2000, Ferrari y Schumacher construyeron una dinastía. Ganaron 5 títulos consecutivos de pilotos entre 2000 y 2004, y 6 de constructores entre el 99 y 2004. Fue el dominio más completo y devastador de una era moderna. El nombre Ferrari despierta pasión en cualquier rincón del mundo, desde los tifosis en Monza hasta los fans en América Latina, Asia, Australia o cualquier parte del mundo. Todos saben lo que significa el caballino rampante. Sí, ha tenido años difíciles, décadas enteras sin títulos, pero Ferrari siempre vuelve, porque no importa cuántas veces caiga, Ferrari sigue siendo Ferrari. Es el único equipo que ha competido en todas las temporadas de la Fórmula 1, y mientras exista la Fórmula 1, dudo mucho que Ferrari no esté ahí, luchando, rugiendo, pero principalmente soñando. Ferrari no solo es el equipo más exitoso, es el alma del deporte. Y eso ha sido todo. Así cerramos este viaje por los gigantes de la Fórmula 1. Equipos que marcaron épocas, rompieron récords y construyeron legados que siguen vivos hasta el día de hoy. Algunos dominaron con inteligencia perfecta, otros con pura pasión, pero todos tienen algo en común. Dejaron una huella imposible de borrar en la historia del automovilismo. Dime, ¿cuál de todos estos equipos es tu favorito? ¿O cuál crees que debería estar aún más arriba? ¿Faltó alguno? Déjalo en los comentarios. Dale like a este video si lo disfrutaste y no olvides suscribirte a Escudería Patrón para seguir viviendo la historia y la emoción de la Fórmula 1 como nunca antes. Nos vemos en el próximo video. Arrivederci.